que esta palabra, Señor, sea sembrada en cada uno de ellos, Señor, y que dé su fruto a su tiempo, Padre amado. Señor, yo creo que tú estás aquí, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú estás aquí y que tú estás trabajando en nuestros corazones. Todo esto yo lo pido creyendo en ti, Jesucristo. Amén. Para comenzar, quiero, si pueden buscar en sus Biblias. Begin. You can look in your Bibles. En Lucas In Luke 17, versículos 20 y 21. 17, verses 20 and 21. Cuando lo tengan, digan amén. When you have it, please say amen. Y no la guarden la Biblia porque vamos a estar en el transcurso haciendo referencia a ella. Y estos versículos que voy a estar leyendo, cuando uno, ¿verdad? Especialmente en los evangelios, uno se toma con quizá las historias, lo que pasó, las parábolas y todas estas cosas. Es muy importante que nosotros, ¿verdad?, tengamos en perspectiva de que para entender eso hay que ir y leer atrás o leer al frente para saber qué es lo que está pasando. En este caso es así. Y dice, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios. Y él les contestó, la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir, aquí está, allá está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. So, when we're reading the Gospels, it's very important that we don't only look at what's in front of us, but we look at the story from before and what comes after. So, verses 20 through 21 says, Now, when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, The kingdom of God does not come with observation, nor will they say, See here or see there, for indeed the kingdom of God is within you. Amen. Y el tema que le puse a esta reflexión es, ¿lo puedes ver? And the theme that I put for this reflection is, can you see it? Y no es casualidad que la canción que estuvimos escuchando ahora mismo se trata del reino de Dios. And it's not a casual or coincidence that the song that we were just listening to is about the kingdom of God. Y para comenzar, quiero hablarle un poco del reino de Dios. And to start, we're going to talk about the kingdom of God. En Mateo 13, hay unas parábolas que Jesús hace. Y en esas parábolas, casi en todas de ellas, voy a decir un 90%, Él dice, el reino de Dios es semejante a. So in the parables of Jesus found in the book of Matthew, the parables always say, the kingdom of God is similar to or resembles, etc. Amén. Y cuando me puse a leer este capítulo completo, habla sobre la parábola del sembrador. And when I started reading these chapters all together, it talks about the parabola of the sower. Y si usted conoce y ha leído lo que trata, ¿verdad? La palabra del sembrador, es que él fue a sembrar, salió a sembrar y cayó semilla en el camino, en las piedras y entre los espinos y en buena tierra. So if you know the story of the sower, he went to sow seeds and they fell amongst the tares and the rocks Y en buena tierra. and in good land. Y si usted pone atención a esta parábola, usted se va a dar cuenta que Jesús está hablando de 3 tipos de personas. And when you pay attention to this parable, you notice that Jesus is talking about 3 different types of people. Las que no entienden, The ones that don't understand, las que oyen y no entienden, the ones that hear but don't listen, y las que oyen y entienden. and the ones who hear and listen.
pero no vengo a hablarle de esa parábola. But I'm not here to talk about that parable. Y así siguen las parábolas, está la del trigo y la cizaña, And then the parables continue. There's one about the tares and the wheat, la semilla de mostaza y la levadura, the mustard seed and the yeast. the yeast. So yeah, mustard seed and the yeast. Y esas dos parábolas, algo que parece tan pequeño como el grano de mostaza, ¿verdad? Y la levadura que esta mujer esconde en la levadura, parece ser pequeño, pero hay un resultado extraordinario. And in those parables, something as small as the yeast or the mustard seed, they seem so small, but they have these extraordinary outcomes. Y también, ¿verdad? Dice que es inevitable el crecimiento del reino de Dios en el mundo y en el ser humano. And the word says that the growth of the kingdom of God is inevitable in heaven and on earth. El tesoro escondido y la perla del gran precio. The hidden treasure and the pearl of great price. Y estas quieren decir que el reino de Dios, ¿verdad? El valor que tiene y la medida urgente que nosotros debemos tener hacia el reino de Dios. And this talks about the value of the kingdom of God and how much we should see that value. Y por último, la parábola, la de la red. Que esta es similar a la del sembrador y la del trigo de la cizaña, como, ¿verdad? El pescador coge los peces buenos y saca los malos. And then there's a parable about the fisherman who takes the good fish and leaves out the bad ones. Y podemos ver el destino de cada uno de ellos. And we can see the destiny of each and every one of them. Y así vemos en todos los evangelios, en el sermón del monte, Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. And then we see from the gospel, from the mountain, when Jesus says, "Come all you who are weary and hurting, for you are to inherit the kingdom of heaven." Pero no les vengo a hablar de esas parábolas. But I'm not here to talk about those parables. Voy a hablar de una persona que es insignificante, I'm going to talk about someone who's insignificant, que sí pudo ver el reino de Dios. who was able to see the kingdom of God. Si se recuerdan, el versículo que leímos al principio, los fariseos le estaban preguntando a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él le dijo que no todo el mundo puede ver el reino de Dios. In the parable from before, the Pharisees were asking Jesus when they would be able to see the kingdom of God, and Jesus responded that they will never be able to see it in the way they're expecting. Ahora, si quieren buscar en sus Biblias, Now, if you want to look in your Bibles, Lucas 17, Luke 17, versículo 11 al 19. verses 11 to 19. Este relato es los 10 leprosos que fueron limpiados. This story is about the 10 lepers who were cleansed. Lucas 17 del 11 al 19 y vamos a tenerlo en pantalla también. Luke 17, 11 through 19. I believe we're going to have it on the screen as well. Yes. Y antes de leerlo, quiero hablarles sobre la lepra para ponerlo en contexto. And before we read this, I want to put the context of the leper into La play. lepra es un trastorno en la piel. Muchas veces empieza con me pega el inglés. Con una llaga blanca en la piel. Y este trastorno de la piel, ¿verdad? Puedes perder los dedos, puedes perder la nariz, hasta tus nervios se pueden ver afectados. So the disease of leprosy is something that is on the skin, and it starts with a very, very small spot on your skin, and it can spread so far throughout your body that you can lose your eye, you can lose your nose, and it can even affect your nerves. Es contagiosa. It's contagious. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, se habla
en detalle cómo se debían tratar esas personas que tenían esta enfermedad. The book of Leviticus actually talks in detail of how these people should be treated who have been affected by leprosy. Estas personas eran desterradas, las sacaban de la ciudad. These people were taken out of the city, they were set apart. Estas personas tenían que vestir de cierta manera, ni se podían peinar. They couldn't brush themselves and they had to dress in a certain way. Si eran limpiados, estas personas tenían que pasar por unos ciertos rituales If these people were to be clean, they had to go through certain rituals que también pues costaban dinero that also cost money. y tenían un sello, estas personas que eran impuras. And there was this stigma around them that they were impure. Si estas personas leprosas tocaban algún objeto y tú limpio lo tocabas, tú te considerabas impuro también. So if someone with leprosy were to touch something that was clean and you touched it after, you'd be considered as a leper as well. Y verdad, todo eso más los dolores físicos que tenían. So it was all that plus the physical pain that they had. Y mientras yo hacía el research de esto de los leprosos, me topé con un testimonio. So as I was researching the story behind the leper, I came across a testimony. Y este hombre se llamaba, no sé, sí, Rogelio Parrilla. And this man was named Rogelio Parrilla. Para los que no creen en milagros de ahora, ¿verdad? Que solo se quedaron allá. No, pasan también ahora. En Puerto Rico, en el 1939, este hombre, cuando tenía 9 años de edad, le había venido la lepra a su vida. Y había sido como un estampado en él. Esto marcó a este niño. So in 1939, there was a story of a man who leprosy came upon him when he was just 9 years old, and this disease completely marked his life. Y para, ¿verdad? Quiero decir un poco de las palabras que yo escuché, está en YouTube, el que quiera escucharlo, es algo bien impactante escuchar a este hombre decir su testimonio. Él dice que él vivía en una miseria, una agonía, era morir en vida. La enfermedad más cruel que le pueda tocar a un ser humano, dolor físico irresistible. So the pain that he describes, and the video can be found on YouTube, is a pain. He was in agony. It was in complete, utter pain. His life was miserable, and he just couldn't take it. Él dice que la noche y el día era igual para él, sin descanso. Y usted se puede imaginar usted como adulto, pero imagínese un niño de 9 años pasando por esto, teniéndolo que remover de su hogar, porque estas personas tenían comunidades aparte, eran como una comunidad de leprosos solamente. He says that the night and day were the same because he was in this complete state of discomfort. And imagine a 9-year-old having to be separated and isolated because of this disease. Él dice ver su fealdad en el espejo, no poder escaparse de sí mismo, el sufrimiento de ver las hormigas que cargaban las partículas de su piel. Pero este hombre fue sano. Y todo empezó con unos cristianos que pasaban por su comunidad y gritaban: Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza, Cristo viene. Y este hombre fue sanado por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y en Lucas, ¿verdad? Vamos a leer. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: ¿cómo ustedes creen que esa gente salió? ¡Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros!
So the story of the boy with leprosy, he would look at himself in the mirror and he'd just be confounded by his ugliness. But that boy was healed, and he was healed by people who would go around his neighborhood screaming, "Jesus saves! Jesus heals!" Now we're going to go to the story of the 10 lepers in Luke 17:11 through 19. Now it happened as he went to Jerusalem and that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Then as he entered a certain village, there met him 10 men who were lepers, who stood afar off. And they lifted up their voices and said, "Jesus, Master, have mercy on us." Cuando él los vio, les dijo, id mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Respondiendo Jesús les dijo, no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. So when he saw them, he said to them, "Go show yourselves to the priest." And so it was that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, returned and with a loud voice glorified God. And he fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. So Jesus answered and said, "Were there not 10 cleansed? But where are the 9? Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner?" And he said to him, "Arise, go your way, your faith has made you well." Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con el reino de Dios? And you may ask, what does this have to do with the kingdom of God? Sigan conmigo. En este relato quiero enfatizar unos puntos que me parecieron extraordinarios. So in this story, I want to emphasize a couple points that just seemed extraordinary to me. Jesús pasaba entre Galilea y Samaria. Jesus passed through Galilee and Samaria. Se dice en los comentarios que Jesús estaba tomando unas vías alternas. Y esto ya, el pasar por ahí, consideraban a las personas impuras, porque si usted ha estado en la clase los miércoles, sabe que los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí y tienen muchas diferencias, ya sean políticas, teológicas. Estas personas pues tienen estos dos, los judíos y los samaritanos tienen guerra entre sí. So Jesus made a couple trips between Samaria and Galilee, but those who would go to Samaria were considered as impure, unclean, because of the feud that was between the Jews and the Samaritans. Y eso es lo que Dios hace por nosotros. And that's what God does with us. Dice que estos leprosos lo vieron de lejos y le gritaron. Y no es sorprendente porque si usted lee en el Lucas 5, usted ve que dice que la fama de Jesús crecía más y más. Y es que Jesús tenía un mensaje particular. La interpretación de Jesús de la ley era que incluía a los marginados, a los pobres, a las mujeres, a los niños, inclusive incluía también a los que no habían tomado buenas decisiones. So when the 10 lepers saw Jesus, they screamed to him, and that's because Jesus's fame rose because of his gospel. His gospel was the only gospel that included everybody. It included the lame, it included the weak, the poor, it included women, it was inclusive to everybody. Y Jesús llegaba a la médula de la necesidad. And Jesus came to their need. Jesús les dice que se presente ante el sacerdote porque ya les había comentado de los leprosos, tenían unos rituales. Y para ellos volverse integral en la sociedad, tenían que ser certificados por el sacerdote. So Jesus recommended them to the priests because in order for the lepers to be included in society once again, they had to go through the priests and go through these rituals to be cleaned. Pero me parece interesante
que Jesús no los sana al momento. But what I find interesting is that Jesus doesn't heal them instantaneously. Y yo, ¿verdad? Me acordé de Lucas 5, que hay otro leproso y Jesús lo sana al momento. And I remember in Luke 5 that Jesus had encountered another group of lepers and they were healed in that moment. Y esto fue lo que me llamó la atención. This is what caught my attention. Jesús, mientras ellos iban, fueron limpiados. O sea, de camino fueron limpiados. Pero esto revela mi vida, ¿verdad? Cuando estaba estudiando esta palabra, el Señor me decía el proceso. Y es que el proceso revela quiénes somos. So as the lepers went, that's when they were healed. It was as they were walking away that they were healed. And in that moment, Jesus revealed to me the process. It's the process that reveals who we are. Y es que Jesús, cuando les dice que vaya, muestra y evidencia la condición mental, emocional y religiosa que no solamente los leprosos tenían, sino la sociedad, socialmente. So as Jesus sent them away, he wasn't sending them away. He was sending them away to see their mentality, their religious viewpoints, where they stood, and not only where they stood, but where society stood. Y es triste porque la lepra física se puede ver, It's very sad because leprosy is something that you can see, pero la lepra del alma no se puede ver. but the leprosy of the soul is something that cannot be seen. Y nos hace ciego. And it blinds us. En este mundo, ¿verdad? Nos es presentado un amor que no es el amor de Dios. This world has shown us a type of love that isn't the love of God. Inclusive cómo debemos ser como esposas, How we should be as wives, cómo debemos ser como ciudadanos. how we should be as citizens. Pero fácilmente somos engañados con los estatutos del mundo que nos hace ver como que eso está bien. Cuando si usted lee la palabra de Dios y usted la estudia, usted se da cuenta que no está bien. And we are so blinded by the measurements of society that tells us a lot of things are okay, but when you look at the word, they're not okay, they're not right. Y la lepra espiritual no es otra cosa que alejanía de Dios. And spiritual leprosy is nothing other than separating yourself from God. El versículo 15 dice que ese uno, Verse 15 says that one, viendo, esta palabra cambió todo para mí cuando estaba leyendo, porque viendo, seeing, this word changed my life because seeing. y es la diferencia entre los que se fueron sanos y el otro, y el que vio. This is the difference between those that left healed and the one that saw. Y dice que viendo volvió. And he says that when he saw, he returned. Y ese volver significa arrepentirse, arrepentimiento. And him returning signifies repentance, him repenting. Literalmente tuvo un cambio de dirección, no solo en el camino, sino en su mente. He had a change in direction, not only in his physical walk, but in his mind as well. Y en la palabra dice, en las cartas, dice que renovemos nuestro entendimiento. And the letters say in the Bible that we should renew our mind and our thinking. Luego Jesús hace unas preguntas. Now, Jesus makes a couple of questions. Si usted ve que Jesús pregunta, no es para que usted conteste. No es para que tú contestes y porque Él no sabe. So when you see Jesus asking questions, it's not that he doesn't know, and it's not for you to respond because he doesn't know. Yeah. Esto se llama una pregunta retórica. This is called a rhetorical question. Él sabía que iba a regresar, ¿no? You knew that one was going to come back.
Aleluya. pero sanó a los 10. But he healed the 10. Yo no sé ustedes, pero este carácter de Dios, ¿verdad? Él sabía que solo regresaba a uno, pero sana a los demás. I don't know about you, but the character of God, where he knew Eres that bueno. 10 would be healed, but only one would come back. Eso solamente me hace doblegarme a Él porque Él es tan bueno. This only makes me humble myself before him because he is so good. Pero el reino de Dios no se puede ver ni se puede cuantificar. But the kingdom of God is not something that can be seen or is not something that is physical. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Eso en Romanos 14, Romans 14, 17. 14:17. Therefore, do not let your good be spoken of as evil, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Y en Mateo 13 dice: les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyen no oyendo, ni entienden. Therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. Y es que vivimos en una apariencia social, And it's because we live by this societal appearance. y en las clases, ¿verdad?, de los miércoles estábamos hablando precisamente de esto. And we were talking about this on Wednesday classes. Y hablábamos de Eclesiastés, And we were talking about Ecclesiastes. cómo la vida, ¿verdad?, es un vapor, es vanidad. How life is just vapor, it's vanity. Y tenemos metas y tenemos sueños. And we have goals and we have dreams. Pero ¿cuál es la razón de estos sueños y estas metas? What is the reasoning behind these goals and these dreams? ¿Será para tener una apariencia social? Is it to have a good appearance, society? Muchas veces estos sueños nos cuestan hasta la familia. Sometimes these dreams even cost us our families. Juan el Bautista dijo en Mateo 3:2, empezando Mateo, dice, diciendo arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de Dios, ¿verdad?, en los cristianos se debe cultivar unas ciertas virtudes. So John the Baptist said in Matthew 3, repent, for the kingdom of heaven is at hand. And as people in the kingdom of heaven, certain virtues should be inherited and inhabited. El leproso samaritano, porque eso es doble, leproso y samaritano. The Doble y leper, puro. who's Samaritan and is covered in leprosy. It's a double whammy. Because it's both things. He's double unclean. Volvió, se vio y volvió. He saw and he came back. Y en otra ocasión Jesús le dice a Nicodemo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. And before that, Jesus said to Nicodemus, those who are not made new will not see the kingdom of God. Y para nacer de nuevo And to be made new, to be born again, hay que morir. we have to die. Poder de Dios. Tú eres bueno, sí. El libro de Mateo, ¿verdad?, para los que les gusta un poco más de información, The book of Matthew, for those who like more information, muestra el reino de Dios the kingdom of God is demonstrated, y cómo Jesús es el rey mesiánico. and how Jesus is the Messianic King. Y Lucas, el libro de Lucas, And in the book of Luke, cómo Dios nos hace parte de su reino por medio de Jesucristo. how God makes us a part of his kingdom through Jesus.
Y me gusta el libro de Lucas porque puedes ver que no es para ciertas personas solamente. And I like the book of Luke because it shows how the kingdom of heaven is not just for a specific group of people. Incluye a todo el mundo. It includes everyone. Y cuando ese leproso, ¿verdad?, vuelve, And when that leper returns, Jesús lo hace parte de su reino. Jesus makes him a part of his kingdom. Así como a ese leproso, Dios nos da entrada hoy. Y siempre. The same way Jesus accepted that leper is the same way Jesus has given us an entrance as well. El mensaje del reino de Jesús es de juicio, arrepentimiento y también incluye las buenas nuevas. So the message of Jesus is a message of justice, of repentance, and of good news. Y espero que haya, ¿verdad?, entendido el mensaje que Dios nos quiere traer en esta tarde. And I pray that you were able to understand the message that Jesus brought in this day. Y le pregunto nuevamente, And I ask once again, ¿tú lo puedes ver? can you see him? Hay que morir para poder verlo. We need to die in order to see him. Y les dejo con esto And I leave you with this. en Isaías 43:1. Isaiah 43:1. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. But now thus says the Lord, who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. Me gusta este versículo porque nos hace parte de él. I like this verse because it makes us a part of him. Si usted en algún momento en su vida ha sentido que no pertenece, If you've felt somewhere in your life or sometime in your life that you just don't belong, Dios te pone nombre y te hace de él. God gave you a name and made you a part of him. Si alguien necesita oración, se siente como este leproso, necesita renovar, ¿verdad?, sus votos ante Dios, podemos orar por usted. If there's anyone who feels like this leper or wants to renew their life before Christ, we'll pray for you. Y espero que esta palabra haya caído en la tierra fértil, en la buena tierra, y hayan oído y escuchado. I pray that you have heard and listened to this word and that it had come upon the good and fertile land. Y hasta aquí mi parte, que el Señor les continúe bendiciendo.